El profesor Luis Breul, periodista y profesor de la facultad. Más rato van a haber instancias para preguntas del público. Por favor, si tienen una pregunta, escríbanla en un papel y se las van dando a Luigi Fabia, que está por allá, o a mí, o al Gonzalo Figueroa, que también está allá atrás, ¿vale? Eso. Bien, bueno, les doy la bienvenida tanto a los expositores, les agradezco que estén presentes y a ustedes como público también para informarnos un poco más en detalle de las propuestas justamente económicas de los candidatos a la presidencia de la República, tanto de la nueva mayoría como el Frente Amplio y la Democracia Cristiana, Beatriz Sánchez, Alejandro Guillé, Carolina Goich. Para eso estamos prácticamente a un mes y una semana de los comicios presidenciales y parlamentarios y en este caso vamos a tener un debate que va a constar de preguntas tanto cerradas, digamos preguntas que son para cada uno de los invitados, luego tiempos de aclaración para cada uno de ellos y de contrapreguntas que puedan hacerse también entre sí. Vamos a tener también una fase de preguntas que libremente ellos van a poder formular y preguntas de ustedes, ¿ya? Como público. Les presento entonces a quienes tenemos hoy día presentes en este debate, partiendo por Ana María Correa, que es ingeniera comercial y economista de la Universidad de Chile, con vasta trayectoria como consultora en gestión de políticas públicas, fue también subsecretaria de Economía y tuvo un rango de jefatura también en INDAP. Fundamentalmente ha trabajado en estrategias de desarrollo y hoy día es integrante del equipo económico de la campaña de Carolina Goich como consultora también, como candidata, perdón, presidencial de la Democracia Cristiana, como les decía. También está con nosotros Osvaldo Rosales, quien es economista chileno, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile, magíster en Economía Escolatina, Universidad de Chile, especializado también en temas de desarrollo económico y en economía internacional. Ex investigador y docente en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y también desde marzo de 1990 hasta marzo del 2000 se desempeñó en la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, como asesor regional en la Secretaría Ejecutiva de CEPAL, colaborando también directamente con el secretario ejecutivo de este organismo. En 1993 fue coordinador adjunto del programa económico de la candidatura presidencial de Eduardo Frei Ruiz Tagle. También sucedió lo mismo con la candidatura presidencial de Ricardo Lagos Escobar en 1999 y esta vez con la candidatura presidencial de Alejandro Guillé por la nueva mayoría, ¿ya? Y también nos acompaña alguien que ustedes deben conocer, Nicolás Grau, que es también doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania, es economista de la Universidad de Chile y docente de la Facultad de Economía y Negocios. Es integrante también del equipo económico de la campaña presidencial de Beatriz Sánchez por el Frente Amplio. Les doy la bienvenida a este debate y vamos entonces a partir con los primeros temas que queremos tratar con ustedes, que obedecen a lo siguiente. El financiamiento y deuda pública, que tanto también ha incidido en los debates en general de los candidatos a la presidencia y es un tema fundamental dentro de los proyectos de gobierno. Entonces, para todos, ¿ya? La pregunta, el FMI prevé que la deuda de Chile subirá a un 30% en el año 2020. ¿Cuál es su opinión como eventual gobierno ante el manejo de la deuda pública que ha tenido el país y que tendría en esta ocasión? Vamos a partir por la izquierda, con nuestra invitada. Tiene 3 minutos. Hola. Y ahí les indicamos también para que después hagamos Tú me das la hora, Osvaldo. Perfecto. Hola, buenos días. Bueno, la primera cosa que nosotros deberíamos abordar es cuál es el sentido de la deuda pública, cuál es el propósito de que se emita deuda pública. Creo que es un punto interesante. Y
Sabemos que los principales objetivos son desarrollar y mantener un mercado local de bonos eficiente, profundo y establecer tasas de referencia para facilitar el acceso de las empresas chilenas al mercado de capitales, fomentar una mayor participación de inversionistas extranjeros de manera de integrar financieramente nuestra economía en los mercados globales y asegurar las necesidades de financiamiento del gobierno, reduciendo el costo de financiamiento a largo plazo, sujeto a un nivel de riesgo determinado. Entonces, con esa condición, que la deuda pública no es una acción voluntarista, sino que tiene unos objetivos definidos, es interesante preguntarse cómo ha sido la evolución de la deuda pública a lo largo del tiempo, no solamente mirándola a 2030, al 2020. Y entonces, en ese sentido, podemos ver que ha habido diferentes momentos dentro de nuestro endeudamiento, y hemos ido disminuyendo la deuda pública hasta un nivel bastante mínimo y volvimos a empezar a tener un endeudamiento más positivo en el 2016, si no me equivoco, ahí podemos ver las cifras específicamente. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema del endeudamiento? Tiene mucho que ver también con los ingresos que tengamos y cómo lo vamos a poder ir amortizando. Para eso, entonces, el crecimiento es fundamental. Nosotros propiciamos llegar a un crecimiento del 4%, tenemos posibilidades para eso. Una segunda distinción que yo quisiera hacer es entre la deuda neta y la deuda bruta, y también la relación que podemos tener con respecto a lo que sucede en el exterior. Una deuda pública como la nuestra no es una deuda que sea de terror, es una deuda que está absolutamente en los parámetros internacionales y por lo tanto es una deuda manejable y tenemos las condiciones en la medida en que la economía se estabiliza, en la medida en que retomamos tasas de crecimiento, ya tenemos buenos indicadores en términos de uno de los componentes principales de nuestro crecimiento, que es el precio del cobre, y por lo tanto estamos en condiciones de poder enfrentar un proceso como el actual de endeudamiento, incluso con la posibilidad de ir disminuyéndola en el periodo. Muchas gracias. Vamos entonces con Nicolás Grau, sus 3 minutos. Ya, ¿me escuchan ahí? Bueno, lo primero es que, así como cuando ustedes están en una prueba, estudiaron una cosa y le hacen una pregunta de algo que ustedes creen no es tan importante, ustedes dicen, ¿por qué me preguntó esto? Yo partiría por eso. Ahora en la otra parte, ¿no es cierto?, en la parte que recibe preguntas, porque yo no creo que sea la pregunta más importante para un debate de economía, entre otras cosas por lo que tú acabas de decir, porque aunque la deuda en Chile es relativamente baja, hay una preocupación porque el último tiempo subió relativamente rápido y eso sí puede ser un problema, pero el nivel es bajo. Ahora, tal cual como ustedes tienen que contestar las pruebas obligados, o sea, contestar las preguntas obligadas a las pruebas, yo también voy a contestar la pregunta, a pesar de que no creo que sea la pregunta más importante. Voy a decir 3 cosas de manera muy breve. Primero es que hay que distinguir la importancia de tener cuentas fiscales ordenadas en el largo plazo versus qué es lo que hace un Estado cuando la economía está con un bajo crecimiento. Respecto a la segunda pregunta, nosotros en el Frente Amplio tenemos una respuesta bastante estándar en la, digamos, tradición keynesiana, que significa que cuando la economía está bajo, cuando hay mucho desempleo y cuando se está creciendo por bajo el potencial, el Estado tiene que tener un rol activo y fuerte. O sea, políticas no de austeridad. Eso significa, por supuesto, endeudarse en el corto plazo, pero significa también recuperar el crecimiento más rápido y de esa manera poder pagar la deuda de manera más rápida cuando la economía vuelva a tener un nivel más alto. Eso es lo primero. No creemos en la austeridad, creemos que en eso se nos ha pasado la mano el último tiempo y que la discusión económica está muy influenciada por las agencias de riesgo que en general tienen una mirada más cortoplacista. Ahora, en el largo plazo, nosotros sí creemos que las distintas responsabilidades, como por ejemplo los aumentos en gasto social, que va a ser nuestro programa, tienen que estar financiadas en el largo plazo, y por eso que nosotros, a diferencia de las otras candidaturas, tenemos
una propuesta muy clara respecto a aumentos tributarios, focalizados principalmente en el 1%, y si ustedes ven nuestro programa, que se va a liberar en los próximos días el detalle, van a poder ver que todos los gastos que nosotros estamos comprometiendo en el futuro tienen un respaldo de nuevos ingresos a través de impuestos. Por lo tanto, creemos en la responsabilidad fiscal en el largo plazo, pero no tenemos esta mirada de las agencias de riesgo tan cortoplacista, ¿no es cierto?, que nos proponen que cuando las economías están creciendo poco y aumentando la deuda, lo que hay que hacer es tener austeridad. Creemos que eso es una muy mala idea. Eso. ¿Me queda tiempo? 24 segundos. Entonces, lo último que quiero decir respecto a impuestos, que tiene que ver con los aumentos de impuestos que nosotros estamos haciendo y que en alguna medida fija la hoja de ruta, es que Chile tiene entre un 22 y un 23% de tamaño del Estado como porcentaje del PIB. El promedio de la OCDE es 34%. Nuestro programa de gobierno lo que va a hacer es aumentar 5 puntos porcentuales la recaudación tributaria y moverlo en esa dirección. Entonces es un programa responsable que financia cosas que son muy importantes y necesarias en Chile y que en el largo plazo va a tener una responsabilidad fiscal. Muchas gracias. Gracias. Entonces vamos ahora con Osvaldo Rosales y sus 3 minutos. Muchas gracias. En realidad la pregunta es sobre la deuda, pero te estás refiriendo a la deuda pública, porque la deuda privada es mucho más grande que la deuda pública. ¿Ya? La deuda privada debe duplicar a la deuda pública. Yo creo que estoy frente al aviso que dice Facultad de Economía y Negocios. Y la verdad me complica, porque yo estudié en una facultad de Economía. ¿Ya? Yo no tengo nada que ver contra los negocios, pero a mí me molesta, ¿no es cierto?, cuando tiende a primar una visión, como dice mi querido profesor guía acá en esta misma universidad, Andrés Sanfuentes, los economistas overnight, ¿ya?, donde lo que pasa en la bolsa es más importante que lo que pasa en el empleo, en la distribución del ingreso, en la calidad de vida de nuestros viejos, en la calidad de vida de nuestros jóvenes, etc. La bolsa es lo que define. Me duele eso. Ojalá que volvamos a una facultad de economía que realmente se preocupe de los problemas que importan. Como nos enseñó Keynes, ¿no? Los temas que realmente importan. Incluso David Ricardo, el tema más importante es la distribución de ingresos, decía. Lean a David Ricardo. La deuda, nos han metido acá el cuco de que estamos al borde del abismo con una relación deuda pública-producto del 20%, que puede llegar incluso a 30% del 2020. Entonces, claro, uno va a la cifra y dice, ¿cuál es el promedio mundial de deuda PIB sobre el producto? 92%. El promedio de la OCDE, 73%. Estados Unidos, 105%. Japón, 237%. Alemania, que es mucho más ordenada, 68%. Al Reino Unido, sí, 89%. Francia, 96%. Tercero, ¿cuál es el criterio Maastricht? Maastricht, ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, los criterios para la unificación monetaria. Uno de los criterios es la deuda pública de producto no debe sobrepasar el 60% del PIB. 60% del PIB. Cuarto punto, la deuda total. En el gobierno de Piñera, la deuda total, él asumió con una deuda pública sobre PIB de 5.8% del PIB y la entregó en 12.7%. La más que duplicó en un periodo de crecimiento de 5.8 promedio anual y en el mejor ciclo del cobre, donde además nos dejó endeudada a Codelco. La deuda de Codelco en el mejor momento del precio internacional del cobre se triplicó. Creció la deuda de Codelco en ese lapso, el gobierno de Piñera, a un 21% anual, lo cual es una tremenda irresponsabilidad fiscal. Dicho esto, hay que recordar además que la OCDE, cuando mide el cálculo de deuda pública, reduce, extrae, excluye de ese cálculo la inversión pública, que son más o menos 2 puntos y medio. Dicho eso, el manejo de la deuda pública tiene que ser responsable y por lo tanto nuestra opción es primero estabilizar la relación deuda pública-producto, frenando su tendencia ascendente. Eso va a ser posible sobre la vía de acelerar el ritmo de crecimiento del producto y sobre la vía también de mayores ingresos fiscales. Y además, vigilando la calidad del gasto, y tenemos ahí varias propuestas en términos de comisión de productividad, institucionalizarla al estilo de Australia, y con una oficina de presupuesto en el Congreso que va a generar espacio para que ese debate sea mucho más tecnificado, y en tercer lugar, digitalizando el Estado. Hay un informe reciente del Ministerio de Hacienda, que lo hizo una empresa privada, que señala que el sector público podría ahorrar $500 millones al año en la medida que digitalice su procedimiento y reduzca, ¿no es cierto?, toda esta carga de papeles. Gracias. Bien, vamos a tener
la oportunidad de establecer alguna aclaración por parte de ustedes. Si quieren, ahora disponen también de tiempo para poder contraargumentar algunas de las posiciones que se han planteado, ya sea referida a la posibilidad de un crecimiento de 4%, a apuntar o aumentar los tributos focalizados en el 1%, también como planteaba Nicolás Grau, o bien esta situación de un 30% de deuda que no es tan relevante. Entonces, sí, no es lo único que importa. Bien. Su tiempo, Ana María Correa. Disponen de 3 minutos. Sí. ¿Cómo? 3 minutos. Sus 3 minutos para... 3 minutos nuevamente. Traten también de ir marcando diferencias. Cuando las haya. Claro. A ver, yo creo que ha sido muy bien complementada el tema de la deuda y sin duda poner el acento en la responsabilidad que todo gobierno debe tener en términos del manejo de la deuda, pero quitar de todas maneras este fantasma también es muy importante. Y entender también que el endeudamiento es tanto con agentes internos como externos, que eso también tiene un componente importante en términos del desarrollo interno del mercado de capitales. Ahora, respecto quizás una primera inquietud que a mí me surge con el tema impositivo que plantea Nicolás, en términos de voluntarismo, sin duda que uno tiende a pensar, cuando uno ve los estudios del nivel de riqueza y de distribución del ingreso del país y ve lo que pasa con el 1% más alto, sin duda es un punto relevante. Desde nuestro punto de vista, aun cuando es un punto extraordinariamente relevante, pensamos que hoy día el énfasis debería estar en establecer las condiciones para el crecimiento inclusivo e incluyente. Nos vamos a referir más adelante más específicamente a eso, pero con una también estabilización de los resultados de la actual reforma tributaria. Creemos que estamos en una situación en que todavía no se decantan los efectos de ahora y por lo tanto no sería el momento de comenzar nuevas reformas tributarias. Eso sería mi comentario y mi pregunta hacia Nicolás en términos de cuál es el costo alternativo, teniendo completamente presente la preocupación por una mejor distribución del ingreso, si es el momento hoy día, vía tributo, de atacar ese punto. Bien, muchas gracias. ¿Quedó tirada la pelota? ¿Voy? Nicolás, Ya. sus 3 minutos y, A ver. y el 1%. Yo creo que una de las cosas que diferencia nuestro programa, hay muchas, pero una de las cosas que diferencia nuestro programa en economía respecto a los dos programas de nueva mayoría es que yo creo que implícito en el discurso de ellos hay una noción de que a este gobierno se le pasó un poco la mano. Si ustedes ven los programas de mis contendores acá, van a darse cuenta que prima una visión primero justamente de que, bueno, se hicieron muchos cambios, entonces ahora démonos un tiempo, evaluemos cómo esos cambios van, en fin. Y segundo, no hay grandes reformas como las que se planteó el gobierno actual. Yo discrepo cómo fueron implementadas y discrepo además en algunos casos su orientación, pero es indiscutible que el gobierno actual tenía 3 grandes reformas, ¿no es cierto? Constitución, temas tributarios y asuntos educacionales. Yo creo que más ellos piensan los próximos gobiernos como algo más bien de consolidación de las cosas que se hicieron. Y nosotros no tenemos esa visión. No tenemos esa visión porque discrepamos en algunas cosas de cómo se hicieron, en su profundidad, y también porque creemos que hay que ir más rápido y hay que hacer ciertos cambios importantes. En eso es bastante claro, por ejemplo, el cambio que hubo en el gobierno cuando entró el ministro Valdés y tenía esta idea muy de austeridad, ¿no es cierto?, que es distinta de la que ustedes acaban de exponer acá, la idea de básicamente hablarle a los organismos internacionales, a las agencias de riesgo y olvidarse de la economía real, del desempleo, de la producción, de la desigualdad, en fin.
Ahora, yo diría dos cosas respecto al tema de largo plazo. Primero, a propósito de la palabra voluntarista, yo diría que si a uno lo que le preocupa es el crecimiento a largo plazo y además preocupa la desigualdad, no hacer grandes cambios en Chile es algo voluntarista. En Chile la desigualdad no se ha visto en lo grueso afectada en los últimos 25 años y si seguimos haciendo las mismas políticas que hemos hecho hasta ahora, lo más probable es que la desigualdad siga igual, ¿cierto? Y el crecimiento, en uno de sus componentes más importantes, que es la productividad, lleva estancada 15 años también. Entonces, si ustedes miran con atención nuestro programa, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es, por un lado, ocupar políticas tributarias para mejorar la distribución de ingresos y además invertirla en toda una agenda social muy potente y además en innovación. Nosotros estamos proponiendo triplicar el gasto del gobierno en innovación, en ciencia, en tecnología. Eso que nosotros estamos proponiendo no lo pueden proponer las otras candidaturas porque no están haciendo una reforma tributaria. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es tomando recursos del 1%, que concentra un 30% de la riqueza, algo totalmente excepcional en Chile, a diferencia de la deuda que es baja, el 30% es altísimo, algo que nos debiera preocupar mucho, y estamos tomando de ese grupo que tiene mucho y que invierte poco, lo estamos llevando a una agenda de inversión social y además a una agenda de invertir en ciencia y tecnología. Entonces estamos preocupados por el crecimiento a largo plazo, ¿no es cierto? Y estamos tratando de superar este voluntarismo justamente que han tenido los gobiernos en los últimos 15 años, de tratar de hacer cambio en desigualdad y en crecimiento, haciendo lo mismo que no ha resultado. Bien, muchas gracias. Vamos entonces con don Osvaldo Rosales. ¿Sus comentarios? Sí, yo quisiera retomar un punto de la pregunta anterior, porque creo que es útil que ustedes lo manejen, y es que cuando los medios hablan de la deuda pública, ponen la deuda bruta, pero en términos financieros lo que importa es la deuda neta, porque el Estado tiene activos, ¿no es cierto? El Estado tiene fondos en el exterior, y la deuda neta de Chile, la deuda neta del sector público como porcentaje del PIB, es 1.2. Sobre eso donde se está haciendo el drama, sobre una deuda neta que es de solo 1.2, que ojalá fuera cero, sin duda, pero la verdad, con un 1% de deuda neta, imagínense la familia, la empresa, con la holgura que funciona. Ahora bien, el otro elemento que me gustaría destacar es lo que es la práctica OCDE, que cuando calcula la deuda pública sobre el PIB, excluye de ese cálculo la inversión, porque asegura legítimamente que la inversión crea patrimonio. Y por lo tanto es una forma de patrimonio que se adiciona a la riqueza del Estado. Vuelvo entonces al debate que tú quieres. A diferencia de Nicolás, yo no tengo obsesión por la diferencia. Yo soy parte de una generación que vivió la dictadura y tengo obsesión por la unidad. Y desde ese punto de vista a mí me llama mucho la atención, me interesa mucho y sigo mucho la experiencia del Podemos en España, que surgió como una opción refrescante de la política, que se tomó a las calles con líderes carismáticos y que se preocupó fundamentalmente durante varios años de combatir al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español. Y la conclusión de ese ejercicio fue un robustecimiento del PP, de la derecha española, y si ustedes recuerdan, hubo sucesivas elecciones, en cada elección la suma del PP más el PSOE se reducía y el PP seguía avanzando. Luego de varios años de darse contra el muro, entendieron que lo que había que buscar era una convergencia con el PSOE, y en una convergencia ninguna de las partes va a colocar el 100% de sus puntos. Hay que establecer puentes de convergencia programática, porque aquí nadie tiene el monopolio ni de la verdad, ni de la solidaridad, ni el compromiso con las mayorías a las cuales hay que favorecer. Y por lo tanto, en esa lógica, yo siempre privilegio esta unidad, y acá no se trata de decir no a Piñera porque sí, se trata de decir no a la derecha porque sabemos lo que la derecha significa. Significa seguir en la privatización. Entonces, como no me escucharon, ahora hablo. Sí. Bueno, a ver, ustedes tienen también la posibilidad de disponer de 2 minutos para aclarar algún punto que haya quedado todavía en dudas. Tenemos acá
tanto el debate respecto de si esto es voluntarismo o no. Tenemos también la necesidad de llegar a acuerdos. Parece que tampoco hay un calce con los tiempos en los cuales se deben desarrollar los planes o los tiempos de espera. No sé. Dejo las inquietudes, por favor, quien quiera partir con su aclaración. 2 minutos. Parto yo para ser más justo, porque si no todo el rato. Ya, a ver. 3 cosas que se me pasaron. A ver, uno tiene, ¿no es cierto?, en los países distintas formas de disminuir la desigualdad, ¿cierto? Y yo creo que es razonable que las distintas candidaturas busquen distintas apuestas al respecto, ¿cierto? Uno puede, por ejemplo, aumentar los impuestos y gastarlos de manera más distributiva, puede también hacer cambios distributivos con los cambios de impuestos, pero puede también hacer cambios que impacten directamente la forma en la que se determinan los salarios, por ejemplo. Esa es otra diferencia que nosotros estamos impulsando, ¿cierto? Nuestro programa contempla, además de estos cambios distributivos, contempla un cambio en la negociación colectiva, ¿cierto? Una de las cosas más importantes del sistema laboral chileno es que tiene empresas relativamente pequeñas y además una legislación laboral muy antisindicato. Lo que nosotros proponemos, por un lado, avanzar en una agenda laboral más pro-sindicato, pero más importante que eso, una agenda laboral que permita la negociación interempresa. Que dada la estructura y los tamaños de empresa en Chile, esa es la única forma de que el grueso de los trabajadores y trabajadoras de Chile pueda negociar sus salarios, ¿cierto? Entonces, hay posibilidades distributivas, hay posibilidades en términos de cambiar la matriz productiva y gastar más innovación, hay posibilidades de hacer cambios en la negociación colectiva. Todas esas cosas nosotros estamos haciendo propuestas. Yo no conozco bien las propuestas de las otras candidaturas al respecto, ¿ya? Dicen que los van a estudiar, en fin. Ahora, respecto al punto más político de unidad, ¿cierto? Mira, yo en lo personal, yo no tengo ningún problema de apoyar cualquier candidatura que pase a la segunda vuelta que se comprometa con terminar con la AFP, cambiar la forma de financiamiento de educación, hacer una transformación profunda al sistema tributario y hacer un sistema de salud solidario. Si esas cosas estuvieran en una candidatura, yo la verdad en lo personal, no digo todo el Frente Amplio, yo no tendría ningún problema en apoyar. Pero esta unidad en el vacío, ¿no es cierto?, solo con el cuco de Piñera, que a mí la verdad me da bastante cuco, pero no basta. A mí no me basta por lo menos para hacer transformaciones, para un apoyo o una convergencia. Bien, muchas gracias. Valga aclarar que también a este debate fue invitado el equipo económico de la candidatura de Chile Vamos, de Sebastián Piñera, pero declinaron asistir. Bien, prosigue, en este caso, Correa o prosigue Rosales. Ustedes, como gusten. La próxima termino yo. Ahora hago yo. Mira, yo creo que hay un punto que es bien relevante. Cuando nosotros hablamos... Sí. Ahí, ya. Cuando hablamos de crecimiento incluyente, estamos hablando de un crecimiento, de un proceso productivo que en sí mismo produce distribución. No estamos hablando solo de financiamiento para realizar ex post políticas sociales. Estamos hablando de una economía que en sí misma sea distributiva, sin dejar de lado que después también haya que producir elementos de redistribución hacia adelante. Por eso nuestros énfasis en el tema de desarrollo productivo están en cambiar los problemas estructurales que tiene nuestro tejido empresarial, donde ustedes deben manejar las cifras, tenemos una cantidad del 90% de empresas pequeñas, medianas pequeñas y microempresas específicamente, y tenemos unas muy pocas grandes empresas que son las que se hacen cargo de la mayor cantidad de las ventas y fundamentalmente las utilidades que se extraen del proceso productivo. Entonces nuestros énfasis están profundamente puestos en este tema, en cambio de esta heterogeneidad empresarial que existe en Chile.
ese es un punto que para nosotros es muy relevante cuando tenga el espacio para ver el tema de del desarrollo productivo. Más adelante lo voy a desarrollar en mayor énfasis. Y en esta perspectiva, dado eso, también yo valoro mucho lo que significa el sentir la construcción de un país en conjunto. Tenemos la responsabilidad como país de todos los chilenos y de todas las chilenas. Y ahí no es un decir, creo que hay que sentar las bases para que de una vez por todas, como país, nos hagamos cargo y nos sintamos responsables. Es tan fácil hablar de este país como algo fuera de nosotros. Creemos que el país es responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, el lograr acuerdos, el ponernos de acuerdo, y en lo más concreto, yo creo que es difícil llegar a acuerdos en cúpulas, pero no es difícil llegar a acuerdos donde se realizan los procesos productivos en las regiones. Y por eso nosotros también ponemos un énfasis especialmente fuerte en el tema de la descentralización y de las autonomías, a propósito de España, de las autonomías dentro de un país unitario, en cada una de las regiones con sus propias vocaciones productivas. Muchas gracias. Señor Rosales, sus 2 minutos. Ok, yo comparto con Nicolás que la clave tiene que ver con la dimensión productiva y con la distribución factorial del ingreso. Dicho esto, todo indica, ¿no es cierto?, que cualquiera sea quien llegue a la moneda, la economía chilena el próximo año se va a mover entre 3 y 3,5%. Sin embargo, eso no basta, eso no es suficiente, porque la actual desaceleración tiene componentes cíclicos, componentes externos, pero también componentes estructurales. Y el estructural es el que más nos importa y tiene que ver con el estancamiento de la productividad y con una innovación, prácticamente una tasa de innovación ridícula, ¿no es cierto? Lo que Chile gasta en innovación por año es apenas la mitad de lo que gasta en lo mismo la Universidad Johns Hopkins. Esa es la brutal asimetría. Y claro, a uno le gustaría triplicar y cuadruplicar el gasto en innovación, pero la verdad es que no es fácil. Nosotros somos en ese sentido más modestos, si se quiere, pero probablemente más realistas, ¿no? Aspiramos a duplicarlo, porque triplicarlo significa una cantidad de proyectos validados y una institucionalidad que esté capacitada para manejar ese stock adicional de recursos. Y nos parece, en consulta con los científicos, que no hay espacio para triplicarlo, pero sí para duplicarlo. Y en términos de financiamiento, a nosotros nos simpatiza mucho el llamado impuesto Romer, que es un impuesto a las ventas del segmento más alto de las empresas. Y ese impuesto se recauda, pero se devuelve a las agrupaciones empresariales a condición que lo utilicen en proyectos de innovación. Y es un estímulo, ¿no es cierto?, para que, por ejemplo, las universidades se vinculen con las empresas para aprovechar esos recursos. Si no los usan en ese tema, eso se devolvería a las arcas fiscales. Luego, en materia de recursos tributarios, nosotros colocamos en el primer lugar de la agenda la descentralización, y eso significa también abrir espacio a rentas regionales. Y ahí habrá espacio para tributos adicionales. Lo mismo en materia de patentes comerciales. Esas hay que reformularlas. Hoy día las patentes comerciales, el grueso de las patentes comerciales se paga en 5 comunas: Las Condes, Providencia, Santiago, Huechuraba y una quinta que se me olvida. Pero las empresas, digamos, la base productiva de esas patentes que se pagan acá está en el norte, está en Puerto Montt, en el Salmón, está en el norte, en la minería, etcétera. Por lo tanto, se produce en las regiones, pero la patente comercial se paga en Santiago. Eso es tremendamente inequitativo, habrá que reformular para que se pague en donde se genera el valor agregado. Y en segundo lugar, habrá que también modificar la normativa para que los pagos sean proporcionales al valor agregado generado. Porque hoy día tenemos que el Jumbo paga una patente que es más o menos la misma que la que paga el kiosco de la esquina que vende Super 8. Muchas gracias. Y eso es ridículo. Estamos en el tiempo. Bien, vamos entonces a pasar a una ronda específica de preguntas a cada uno de ustedes, y para la que dispondrán también de 3 minutos para responder. ¿Ya? Específicamente la pregunta para Nicolás Grau: para financiar sus proyectos, el programa de la candidata Beatriz Sánchez propone una reforma importante del sistema tributario, incluyendo un impuesto del 50% a los superricos. ¿Ya? Esto dentro del programa
del proyecto económico del programa mismo. ¿Por qué esta reforma funcionaría mejor que la implementada por el actual gobierno? Y lo anterior también considerando las reacciones y repercusiones en la industria privada ante dicha reforma y también de algún modo que la economía tiene un gran componente de expectativas. ¿Cuánto tengo? ¿3? 3 minutos. Ya. A ver, hay distintas cosas. Primero, precisar cuál es la propuesta. La propuesta de impuesto, que le hemos llamado impuestos súper ricos, tiene 2 dimensiones. La primera es un impuesto que es relativamente distinto a lo que se dijo ahí. La primera es un impuesto de 2% al patrimonio, no al ingreso, sino al acumulado que tienen las personas, al patrimonio, para personas que tienen sobre 5 millones de dólares. Esto es mucho menos que el 1% de Chile, un grupo bastante pequeño. En el incremental, es decir, una persona que tiene 7 millones de dólares, por ejemplo, patrimonio, paga el 2% de esos 2 millones de dólares que tiene por sobre los 5. ¿Por qué lo hicimos así? Bueno, porque no queremos, por ejemplo, algo que podría pasar, es que si hay una persona más de edad que tiene una casa que se les aprecia mucho y después tengan que pagar el 2% del valor de esa casa, puede ser un problema. Por eso que queremos enfocarnos bien en el grupo de mayor patrimonio. Y lo segundo es que hay una propuesta de tener un nuevo marginal, o como ustedes sabrán, el impuesto a la renta tiene distintas tasas marginales, una tasa marginal del 50% para el grupo de mayores ingresos. Es un impuesto al ingreso. Actualmente el más alto es 35%. Para que se hagan una idea, en Estados Unidos el momento que los marginales llegaron a ser más altos, que fue en el periodo posguerra, un periodo que Estados Unidos es un periodo de mayor crecimiento, llegaron a ser incluso 80-90%. Entonces, por lo tanto, no es necesariamente eso es una locura. De hecho, esos niveles de marginal eran similares a los niveles que existían en la dictadura en Chile. Ahora, 3 cosas yo diría de manera muy breve al respecto. Primero, los problemas de implementación de la reforma actual, eso lo tienen que contestar las personas que estaban en el gobierno, ¿no es cierto? Yo no me puedo hacer cargo de eso. Si se hizo mal, si se hizo bien, ese no es mi problema, ¿no es cierto? Yo creo que las reformas son difíciles. Nosotros cuando hagamos nuestra reforma y si nos sale bien, si nos sale mal, daremos las explicaciones, pero no nos corresponde dar explicaciones por reformas que no hemos hecho. Ahora, sí hay cosas de la reforma actual que uno puede aprender, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con la economía política. Yo creo que uno de los errores que cometió el gobierno actual es que trató de hacer y hizo, de hecho, una reforma importante, pero abrió muchos flancos, ¿no es cierto? Por ejemplo, abrió ciertos impuestos que algunos de ellos rozaban la clase media. En general estaban bastante bien focalizados los impuestos del gobierno actual, pero algunos no, y eso le dio una oportunidad a la derecha de transmitir esta idea de que es una idea que siempre hace la derecha, ¿no es cierto?, de que cuando se toca el 1%, en realidad se afecta a todos, ¿no es cierto? Y para romper esa idea y para alinear a el grueso del país y poner como antagonista a ese 1%, uno necesita hacer una reforma tributaria que realmente se enfoque en ese 1%. Entonces nosotros, en vez de abrir otros impuestos que tal vez algunos nos gustarían, nos vamos a centrar y toda nuestra reforma tributaria está centrada en ese grupo porque sabemos que ese grupo es tan difícil de enfrentar comunicacionalmente que uno tiene que concentrarse. Y lo último, respecto al impacto de estos cambios tributarios en el crecimiento, insisto, un punto que dije antes. Cuando uno ve en Chile cuánto se lleva ese 1%, es que se lleva el 30% de los ingresos, eso es totalmente excepcional. Eso significa que si ese grupo, por ejemplo, se va a otro país, no necesariamente va a poder tener los retornos que está teniendo acá. Y lo otro excepcional es que se llevan un 30% de los ingresos sin hacer las inversiones que se hacen en otros países. Si uno compara con la clase capitalista de más altos ingresos de Corea, por ejemplo, va a ver que ahí invierte, de Corea del Sur, por cierto, invierten mucho más de lo que invierten acá, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es sacar ingresos de un sector que concentra una proporción de ingresos desproporcionada y que además no los gasta de manera productiva y los vamos a poner en la producción y los vamos a poner en centros de investigación a nivel regional. Y ahí con esto termino. Un detalle. Cuando uno dice no tenemos en qué gastar más 1.000 o 2.000 millones de dólares, ustedes vean simplemente la cantidad de gente que vuelve de Becas Chile, por ejemplo, que tiene doctorados de química, que tiene doctorados de biología, de física, y que no tienen laboratorios donde trabajar y aportar de manera sustantiva al país, ¿no es cierto? Nosotros vamos a generar una red de centros científicos para que justamente esa gente tenga un espacio y pueda contribuir a un desarrollo distinto del país. Muchas gracias. Les pido si vayan acotándose a 3 minutos. No los quise interrumpir, pero la idea es no cortarles las ideas a ustedes. Bien, vamos con el señor Rosales.
una pregunta referida también a la candidatura y las ofertas de campaña del candidato Alejandro Guillé. Dentro de sus promesas se encuentran también ambiciosos proyectos como incorporar 1.000 médicos anuales al sistema de atención primaria, además de 1.000 especialistas cada año. ¿Cómo pretenden financiar en general todas estas promesas que van a impactar en la carga al sistema de la administración del Estado? Lo primero es consultar de dónde sacaron esa información, porque la estuvimos buscando y no la encontramos. Ahora, en todo caso, no está muy lejos de lo que queremos hacer, pero lo tomo como un dato sobre el cual puedo responder. Perfecto. Siendo pocos minutos, quisiera así colocar los títulos de para qué queremos hacer esas cosas. Y lo primero que me interesaría destacar acá es que si uno toma el total de recursos que el país destina a salud, público y privado, y los distribuye, uno encuentra que más o menos 50% va al sector privado y 50% va al sector público. La diferencia es que el sector público atiende el 80% de la población y el privado el 20% restante. O sea, claramente ahí hay una reforma necesaria en términos de generar los recursos para que el sector público se fortalezca e incluso para que el sector privado de una u otra forma también pague por servicios que recibe, como por ejemplo las campañas de salud, las vacunas y muchos casos en que sectores medios que tienen ISAPRE, cuando tienen urgencia, cuando tienen algún tratamiento especial, excesivamente caro, van a la salud pública. Entonces ahí hay un tema que corregir. Y eso tiene que ver con modificar el per cápita también para la atención primaria de salud, donde intentaremos colocar el foco promocionando salud más que previniendo enfermedades. Es un cambio de óptica, creo que es muy, muy importante. Con una participación comunitaria que tenga que sea mucho más decisiva, de manera tal que la atención primaria sea más resolutiva. Vía mayor resolutividad, lo que estoy diciendo es que resuelva efectivamente esos casos y por esa vía reduzca, ¿no es cierto?, marginalmente la expansión de la lista de espera. Bueno, el tema es largo, pero las áreas básicas a fortalecer tienen que ver con adulto mayor, con discapacidad, con salud dental, particularmente en mayores, con adolescentes, fundamentalmente en prevención de enfermedades sexuales, VIH y embarazo adolescente, y con salud mental. Ahora, respecto de los nuevos profesionales que se requieren, efectivamente, ya el presupuesto de este año se incrementa en un 6.9 respecto de la ley, del presupuesto anterior, y hay espacio, ¿no es cierto?, para elevar ya en 1.000 cargos los provistos en los llamados profesionales en destino e información, de la misma forma como aquellos médicos especialistas que cumplen el llamado periodo asistencial obligatorio, y por lo tanto es posible generar esas condiciones. De hecho, ya los subtítulos 21 y 22 del presupuesto de este año lo incorporan, y por lo tanto los médicos EDF, es decir, en destino, que van a provincia formándose, pasaríamos de 1.080 a 1.480 ya el 2018, y los médicos PAO, es decir, de periodo asistencial obligatorio, tendríamos 1.000 nuevas plazas del año 2018. Eso ya está incorporado en el presupuesto del 2018. El presupuesto en salud, de paso, son 12.975 millones. El presupuesto en personal en salud es un tercio de aquello, por lo tanto, estas especialidades médicas significarían 79 millones de dólares, es decir, es solo 1.8 del gasto en personal. Bien, muchas gracias. La señora Correa, también refería a la estrategia programática de la candidatura de Alejandra Goich, o sea, de Carolina Goich, perdón. Usted hablaba justamente también poniendo mucho énfasis en un sistema de crecimiento incluyente. ¿Este país está en condiciones de asegurar y de dar esa transformación realmente? ¿En qué sentido se afirmaría ese aspecto de inclusión en este esquema de crecimiento diferencial de lo que propone de algún modo la candidatura de Alejandro Guillé? No solo está en condiciones, sino que es un imperativo hacerlo.
Llevamos muchos años en esta situación de estancamiento y efectivamente se requiere un cambio de paradigma que va en tres sentidos, diría yo. Por una parte, en la diversificación productiva. Claramente nosotros estamos en un momento en que nuestra dependencia de algunos sectores productivos es demasiado grande y además principalmente minería, que nos ha mostrado cómo en los últimos años nos afecta profundamente con los ciclos. Por ejemplo, un sector que yo quisiera mostrar cómo podría realizar un cambio es el sector de alimentos. Cuando nosotros miramos algunas cifras en términos de situaciones de otros países, si vamos a la sofisticación y a la diversificación en el sector alimentos, el 90% de las exportaciones agroalimentarias chilenas se refiere solo a 64 categorías de productos. Y esto ha sido más o menos constante en estas últimas 2 décadas. Y de esta cantidad, el 75% corresponde a categorías frescas o semiprocesadas, es decir, sacamos la fruta, mejora algunas en los packing, etcétera, y la mandamos. El 17% categorías de productos procesados y el 8% productos refinados. Cuando uno ve la situación de otros países, de características agroecológicas similares, tenemos, por ejemplo, Italia. El 90% de las exportaciones agroalimentarias la agrupan, son 139 categorías, en que el 44% corresponde a procesados y el 9% refinados. En Bélgica tienen 169 categorías, 38% procesados, 14% refinados, y así sucesivamente. Holanda, 179 categorías distintas de exportación, 34 procesados. Tenemos un camino por recorrer clarísimo, pero tenemos además otra cosa. Hay una cantidad de elementos en nuestros productos de los cuales se pueden extraer ingredientes funcionales que son significativos y son muy demandados fuera. Ahí tenemos una posibilidad de diversificación también grande. Y esto lo quiero unir al planteamiento sobre fondos de innovación, porque efectivamente el destinar el presupuesto a innovación. Efectivamente, cuando yo estaba en la Subsecretaría de Economía, hace 10 años ya, teníamos la misma tasa, el mismo 0,4% destinado, comparado con lo que destinaban los otros países. Y además hay otro problema, que de ese porcentaje, en general en los países desarrollados, 2/3 de ese porcentaje lo hacen las empresas privadas. Aquí es al revés. Más de 2/3 lo hace el Estado y solo 1/3 lo hacen las empresas privadas. Entonces tenemos que avanzar en ese desarrollo. Primero, sofisticación de la economía, diversificación, sofisticación de las exportaciones, valor agregado en las exportaciones, y todo esto articulado con encadenamientos productivos donde las empresas pequeñas y micro y medianas pueden integrarse en esta cadena de valor. Hay sectores que eso lo pueden realizar en mucho mejor condiciones que otros, y esos son los sectores a los que tenemos que apuntar. En los sectores actuales, como la minería, también hay algo que hacer. Gracias. Tenemos los servicios mineros. Hay una infinidad de posibilidades de desarrollo ahí que tampoco hemos desarrollado con todo. Y, bueno, la energía solar también. Ahí hay una industria que desarrollar. Tenemos el desafío de desarrollar nuevas industrias donde el factor trabajo pueda ser primordial. Muchas gracias. Bien, vamos a ir a una ronda de preguntas que refieren al tema de educación, sobre todo muy sensible en la audiencia que ustedes tienen en este minuto. Aquí, entonces, ¿qué, según ustedes, debiera en este caso la eliminación del CAE, el crédito con aval del Estado, ser una prioridad del próximo gobierno? ¿En qué sentido debería sopesarse esta especie de carga o de mochila histórica referida al sistema de financiamiento también
de los estudios de educación superior. ¿Cedo la palabra? El orden, podemos partir por... partamos por el candidato, o sea, por el señor Rosales. Ya me subiste de candidato. Sí, ya. Hay muchos, no. CAE. Me fascinaría eliminarlo por decreto. Ahora, la eliminación del CAE supone recursos que son 8 veces los que hoy día se destinan a gratuidad. Por lo tanto, no es viable. ¿Qué hacer? Definir una política, ya hay algo de eso, una política de interés bajo para esa deuda, 2% o incluso inferior, 2 como tope. Segundo, no se paga mientras la persona no tenga empleo. 3, el pago no debiera superar 20% de sus ingresos cuando estos son percibidos. Y 4, la deuda se extingue a los 12 años, cualquiera sea el saldo remanente, cualquiera sea lo que se haya pagado. Bien. Señor Grau. Tomo entonces mis 3 minutos y los 2 minutos que quedan. Puede hacer uso, tenemos una... A ver, ¿Te quiere unir? no puedo estar de acuerdo en eso. Tres cosas. A ver, primero, historia del CAE. Bueno, yo era dirigente estudiantil el 2005, no estaba todavía en la Federación de Estudiantes, pero era consejero de esta facultad. Nosotros nos movilizamos contra el CAE y básicamente nuestras movilizaciones eran muy pencas, entonces nos ganaron, pero el discurso que tenía el gobierno en ese momento era la idea de que nosotros éramos egoístas, que cómo nos queríamos negar a esta cosa, y estaban totalmente nublados con la idea de que el mercado y los bancos podían solucionar esto. Vean, por favor, un artículo de CIPER que describe cada una de esas cosas en la historia del CAE. Entonces ellos, por ejemplo, decían, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar garantía a los bancos, entonces los bancos van a querer el crédito. Pero después los bancos no quisieron. Entonces lo que había que hacer era que había que ofrecerle que iba a recomprar los créditos. Y hubo una recompra gigante, que es justamente lo que estudia CIPER. Entonces lo que iba pasando es que cada vez los bancos ponían condiciones más difíciles y como cuando los jugadores de fútbol se ponen un balde en la cabeza y no miran a nadie al lado, la concertación estaba con la idea de que el mercado soluciona todo, entonces al final tuvieron que generar unas condiciones absurdas para los bancos, ¿ya? Y eso redundó en que finalmente incluso un gobierno de derecha por una movilización estudiantil tuvo que decir que en algún momento iba a sacar a los CAE. Esa es la historia, creo que es importante entender la historia de estas políticas públicas porque da cuenta de las visiones políticas que tienen las personas, sus convicciones, ¿no es cierto? Porque las políticas públicas son difíciles y uno cuando está en una situación compleja en que los bancos te están diciendo no voy a cumplir las condiciones que tú me estás poniendo, tú podrías haber dicho en ese momento, bueno, entonces los bancos no. Pero su visión, ¿no es cierto?, su cosmovisión política era de que el mercado en general soluciona mejor las cosas. Eso un poco respecto a la historia. Respecto a que condonar el CAE cuesta 8 veces la gratuidad. Eso es, como dice la cumbia, ese tu amor es una trampa maldita, ese es una trampa. ¿Ya? De hecho, no tiene sentido, ¿no es cierto?, porque el CAE cubre los aranceles, por lo tanto, si uno cubriera todos los aranceles, no puede ser que el CAE sea tanto más que cubrir todos los aranceles, ¿no es cierto? ¿Cuál es la trampa de eso? La trampa de eso es que se toma toda la deuda y se dice que se tiene que pagar en un año. Y eso no tiene sentido, ¿no es cierto? Lo que nosotros de hecho estamos proponiendo es una apuesta por condonar el CAE, donde los cálculos más negativos para nosotros, más conservadores, es que si uno paga el CAE a 20 años, tal cual como lo tendrían que pagar las familias, eso en torno a $200 millones al año. Lo que es bastante menor a esa cifra, ¿no es cierto? Cubrir lo que falta de gratuidad es entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene ninguna... Entonces, es una trampa en la que nos tiene el gobierno, una trampa que les tiene a ustedes, ¿no? Que trae deuda de mucho tiempo, que las personas pagarían en distintos años, lo trae todo al presente, entonces sale un número gigante y se dice que es inviable políticamente. Si uno cree que la gratuidad es viable, obviamente tiene que creer que condonar la deuda para atrás también es viable. Yo no digo que necesariamente... ¿no es cierto?, uno vaya a condenar inmediatamente, porque ahí el problema es que hay que pelear con los bancos este tema, pero la condonación es totalmente posible y una discusión política, si hacerlo o no hacerlo, nuestro compromiso es hacerlo. Ahora, 2 cosas más que creo que son de primer orden y que a veces se obvían cuando se simplifica la discusión en gratuidad. El principal problema que generó el CAE no es la deuda de los estudiantes, ¿ya? Es un problema y que nosotros estamos abordando como el Frente Amplio.
El principal problema fue que expandió absurdamente la matrícula. Voy a tomarme por favor un minuto y después lo devuelvo. Este es como un crédito. Expandió EUCAE. Sí, pero no con tanto. Tiene mucho interés. Vitar estaría feliz que yo dijera que necesito un crédito en esta cosa. El problema principal que generó es que expandió absurdamente la matrícula y lo expandió de una forma totalmente descontrolada. Si ustedes ven cuánto subió la matrícula de las universidades del Consejo de Rectores, van a ver que fue bastante poco, y si en cambio ustedes ven cuánto subió, por ejemplo, la matrícula de las universidades de Lauret, o sea, la Universidad de las Américas, Andrés Bello, van a ver que fue una locura eso. Entonces, básicamente lo que pasó es que con esta idea que tiene la concertación, la nueva mayoría, y que no están cambiando en su programa, que es esta idea de financiar a la demanda, finalmente tuvimos un crecimiento de la matrícula absurdo, engañando a más a las familias, estudiando en planteles que no debieran haber estudiado. Lo que debió haber existido acá, con un crédito o con gratuidad, este es un debate ortogonal al nivel de subsidio que uno hace. Con un crédito o gratuidad lo que debió haber existido acá es una planificación de la matrícula. Es haber hecho un acuerdo, haberse juntado con las buenas universidades públicas, con todas ellas, y con las universidades privadas, y haber dicho cuánta matrícula va a subir usted en enfermería, cuánta matrícula va a subir usted en ingeniería, y hacer un plan que hubiese subido de manera orgánica la matrícula. Si lo hubiéramos hecho de esa manera, no hubiéramos tenido gente que se vio obligada a estudiar en la Universidad del Mar, porque nadie hubiera querido estudiar en la Universidad del Mar si tenía la opción, por ejemplo, de estudiar en la Universidad de Valparaíso. Ese tema de la neutralidad del Estado, del financiamiento a la demanda versus el financiamiento a la oferta, es lo más grave del CAE, y es lo que este gobierno no quiso cambiar en educación escolar, y es lo que si ustedes leen los programas de mis contendores tampoco quieren cambiar ni en educación escolar ni en educación superior. Ese es un problema de fondo que hay que revertir, y es una de las diferencias más fundamentales de nuestros programas. Ok, muchas gracias. Me debes 2 minutos. 2 minutos, chuta. Con el interés del CAE debo entonces como 30 minutos en ese... ¿de acuerdo? Hacer abandono la sala. No, Sí. señora Correa, sus A ver, 3 minutos. Nosotros pensamos que el costo alternativo del CAE es muy alto, por lo tanto tampoco se puede eliminar. Sí creemos que hay algunos ajustes que hacer súper importantes. Primero, tasas de interés muy bajas, plazos, posibilidades de que no haya que pagar para la renegociación, que las condiciones estén dadas fáciles y no haya que pagar para poder renegociar. Vincular lo que es el arancel, se me olvidó el nombre, ahora ustedes se recuerdan, el arancel referencial versus el arancel real, porque ahí hay una diferencia que seguramente muchos de ustedes, o por lo menos yo conozco muchos estudiantes que tienen que trabajar para poder cubrir esa diferencia. Hay que hacer ahí un trabajo también y una intervención. El tema de la acreditación, no puede ser que haya CAE para universidades que tienen, para carreras que tienen acreditaciones de 1 año y después uno no sabe cómo responder. Entonces, yo creo que el tema es bastante más amplio y lo estamos trabajando en ese sentido. Pero efectivamente el monto involucrado no es posible de enfrentar diciendo nos olvidamos, porque equivale a muchos otros elementos, muchas otras acciones que tenemos que realizar. Quiero complementar esto con nuestra postura en términos de que la educación técnica es gratuita y que en el caso de la educación escolar también asumimos que también hay educación gratuita. Bien, muchas gracias. A ver, ustedes están en condición en este minuto de hacerse preguntas unos a otros. Tenemos la situación curiosa donde en realidad no se puede eliminar el CAE aparentemente, o sí se puede. ¿En qué quedamos? Ya. Ustedes pueden contrapreguntarse si Votemos, quieren. cada uno. Disponen de 2 minutos cada uno. Y podríamos partir por usted, señor Grau. Pregúntele a quien quiera. Tiene 2 minutos para formular la pregunta Sí, y interpelar a creo que alguno ya de los quedó clara presentes. mi postura y nuestra postura en este tema de educación, donde insisto, por favor, ustedes que me imagino van a leer y van a estudiar estas cosas, estudien los programas no solo en la dimensión de los subsidios, ¿no es cierto? No solo de cuántos estudiantes más van a tener gratuidad, que es un debate importante, ¿no es cierto? Pero no es el único debate. Estudien también la dimensión de
la planificación, ¿no es cierto?, del financiamiento oferta versus financiamiento demanda, de cuál va a ser nuestra estrategia para tener un sistema de educación superior razonable en que no tengamos casas de estudio que, como la Universidad de la América y Loret en general, que dicen que no lucran acá, mientras tanto en Estados Unidos, como sucedió hace un año, cuando ellos se abrieron a la bolsa, tuvieron que describir en detalle los mecanismos que tienen para lucrar acá, ¿no? Como si no existiera Internet y no nos pudiéramos dar cuenta que acá nos dicen una cosa y hacen otra cosa a 10.000 kilómetros de distancia, ¿no es cierto? Entonces, por favor, en educación, no solo se queden con esta discusión de unos quieren gratuidad y otros no quieren gratuidad, sino que vean de fondo cómo los mecanismos de financiamiento van a permitir o no permitir tener un sistema de educación razonable. Ahora, mi pregunta, creo que es para los dos, pero me tomo de algo que decía Osvaldo. Yo creo que una de las cosas que escuché en tu comentario de salud es un diagnóstico muy claro, y que lo comparto, que es esta idea de que hay un sector pequeño de la población, el 20% que está en ISAPRES, concentra algo así como el 80% del gasto. Pero después, cuando llega la hora de las propuestas, ya la cosa no es tan clara, ¿no es cierto? Nosotros ahí estamos proponiendo algo bien simple y que se hace en Canadá y que es parecido al sistema también de Inglaterra. Estamos proponiendo que el 7% de las cotizaciones obligatorias se cotice todo en un fondo común, es decir, no en ISAPRES versus FONASA, sino todo en un fondo común, y que eso permite tener un seguro de salud general del país, público, ¿no es cierto?, donde las personas enfermas sean financiadas por las personas que están sin enfermedad, que los viejos por los más jóvenes, que las mujeres sean financiadas por los hombres jóvenes por los costos asociados al embarazo, es decir, realmente un seguro, ¿no es cierto?, con esta noción de solidaridad. Eso es lo que permitiría, de manera seria y responsable, revertir este hecho de que el 20% concentra el 80% del gasto, ¿cierto? Entonces, mi pregunta, tanto al comando de Guille como al comando de Goich, es, si tienen tan claro el diagnóstico, que me digan cuál es la propuesta que van a tener para revertir eso. Nosotros tenemos una, a uno le puede gustar o no gustar esa propuesta, ¿no es cierto? No estamos eliminando la ISAPRES necesariamente, porque pueden seguir habiendo seguros privados sobre ese 7%, si alguien quisiera, pero tenemos una propuesta muy clara de cómo hacer esa distribución de ingresos, de gastos en salud, es una propuesta que se hace en otro lugar. Entonces, mi pregunta es, al comando Guille Goich, si tienen tan claro el diagnóstico, que por favor nos expliquen cuál es su propuesta específica para revertir eso de manera estructural. Bien, señor Rosales, señora Correa. ¿Dispone? Dos. Lo tomo yo, más el saldo acumulado que tengo en Bien. la cuenta. Sí. Sí, efectivamente, nosotros estamos viendo eso, estamos lanzando el programa en los próximos días y ahí va a ser el candidato de Nueva York que lo anuncie, pero efectivamente ahí hay que buscar una fórmula para que el presupuesto global del país, incluido lo que va al sector público y privado, dé cuenta de mejor forma de la estructura poblacional que atendía por cada uno de los sistemas. Ahora, dos temas, educación, salud. A nosotros nos importa gratuidad, cobertura, por tanto, y calidad. Y cuando estamos hablando de esto, estamos pensando, por cierto, en la educación inicial, en la cual este gobierno en particular ha dado un salto gigantesco, en la educación básica, en la educación media, en la educación técnico-profesional, en la educación universitaria y en el sistema de formación técnico-profesional que tiene que ver con lo que hoy día se llama capacitación. Por lo tanto, es el conjunto de estos segmentos de la gestación de habilidades, de conocimiento, el que tiene que ser abordado, y eso obviamente requiere una política muy clara, requiere objetivos de largo y mediano plazo y requiere el financiamiento ad hoc. Ahora, respecto a lo que plantea Nicolás, no voy a hacer el viejo cuento de que yo fui joven y que tuve pensamientos parecidos, toda la historia. Pero lo que sí yo quiero plantear es que los quiero a ustedes invitar a un ejercicio de economía política. Segunda vuelta ganó Beatriz Sánchez. Probablemente yo habría votado por ella. O sea, no probablemente, si fuera Piñera, Beatriz, obvio que voto por ella, sin duda. Pero el punto mío es el siguiente. El gobierno dice, voy a eliminar la AFP, voy a sacarle toda la quita a la ISAPRE, porque lo que está diciendo, lo que reste del 7, si alguien quiere la ISAPRE, ahí estarán. Elimina la ISAPRE, hace una reforma tributaria que afecta el 1%, o sea, el que tiene la cuota de poder máxima, y también vía salud, bueno, ya lo dije. Entonces, yo digo, ¿ustedes se imaginan
el clima político que eso significa, la posibilidad que ese gobierno funcione, porque les digo lo siguiente, por ejemplo, el tema del 1% el castigo del 1% más rico, eso requiere reforma constitucional. Porque hoy día el único impuesto al patrimonio que se puede modificar tiene que ver con la renta territorial, con la Constitución. ¿Cuánto podría demorar en el Congreso una discusión de ese tipo para modificar la Constitución para establecer ese impuesto al 1% más rico? Eso quiere decir que probablemente 2 años sin esos recursos, tanto por la vía al 1% más rico como por el incremento en la tasa marginal a los ingresos superiores. Por lo tanto, tampoco habría espacio para la innovación y por lo tanto tampoco habría espacio para muchas otras cosas. Entonces, yo lo único que digo es, yo tengo una tremenda convergencia con los objetivos de mediano y largo plazo. Yo quiero ir a una sociedad con más igualdad de oportunidades. Yo provengo de una familia que no me habría podido financiar la educación, ni la básica, ni la media, ni la universitaria, ni el posgrado. Yo soy un fruto de la educación pública. Y por lo tanto quiero que eso se proyecte en el tiempo para que Chile vuelva de nuevo a tener una educación pública que sea factor de ciudadanía y de promoción de los sectores medios, porque esa es la base de la democracia. Pero también creo que cuando uno acumula demasiadas reformas que tienen impacto político severo, políticos financieros también los van a tener, la probabilidad de que eso geste una ingobernanza, una ingobernabilidad política, asusada, por cierto, por quienes no quieren cambio, es bastante alta. Y por lo tanto, yo opto por reformas lo más avanzadas posible, pero con la responsabilidad que permita asegurar que esas reformas efectivamente se van a implementar, que la economía va a seguir creciendo y que no vamos a tener disrupciones en el espacio político, en la gobernabilidad económica. Muchas gracias. Les recuerdo que pueden también ustedes anotar sus preguntas y hacérselas llegar a los coordinadores del debate acá adelante. Señora Correa. Bueno, en términos de salud, hay 2 grandes temas en la salud que nosotros hemos enfocado, que tiene que ver con la Ley General del Cáncer, que ataca a un segmento de la población en aumento y que tiene efectos económicos sobre las familias y efectos de todo orden y que hay una propuesta concreta respecto a eso. Y respecto a el auge al adulto mayor, que también es otro tema que hemos detectado como profundamente sensible en las familias chilenas. Por lo tanto, son esos 2 elementos. Una propuesta más global de salud la entregará la candidata en su oportunidad. Quiero referirme en unos minutitos, aprovechar el tema de cómo hay que vincular lo que tiene que ver con el tema educación, con desarrollo productivo y con innovación. Y ahí tomo algo que decía Nicolás, en términos de cómo nos hacemos cargo de una planificación de la educación superior, de los sectores que deben, a los cuales se debe enfocar con prioritariamente la oferta académica, y cómo nos hacemos cargo de las necesidades de capital humano del país. Creo que es un punto, creemos profundamente en un Estado impulsor, en un Estado activo en términos de desarrollo del país, y por lo tanto no pueden quedar áreas no consideradas en esta articulación que hay que lograr. Hay que lograr entonces desarrollar los lugares donde necesitamos mayor capital humano. Hay sectores de la economía que tienen déficit. Desde el tema, por ejemplo, de las técnicas parvularias para esta ampliación de la educación preescolar. Hay un déficit grande en términos de capacitación y de preparación y de formación de técnicos parvularias. Hay déficit en términos de algunas líneas específicas. Por ejemplo, queremos desarrollar energía solar. Hay una serie de técnicos que se requieren en esas áreas que tampoco los tenemos. Entonces hay que hacer
una planificación de alguna manera vinculando lo que es educación con lo que es desarrollo productivo y con lo que es innovación. Y a la vez es necesario, a propósito de los centros científicos que decía Nicolás, plenamente de acuerdo también. No puede ser que estemos desperdiciando personas que vienen como doctores y no tienen los espacios donde trabajar. Pero ahí también hay que pensar cómo vamos a hacer un desarrollo inteligente donde se pueda vincular con centros europeos, con centros de otros países, donde haya fluidez de trabajos conjuntos. Y esa posibilidad de integrarnos en forma mucho mayor al trabajo público-privado y al trabajo con el exterior, también es un elemento importante en nuestra estrategia de desarrollo. Creemos fuertemente que hay que darle espacio a los doctores que llegan, pero también hay que tener alguna visión de cuáles son los doctorados que requerimos, cuáles son las especializaciones que requerimos, y hay que ver cómo también racionalizamos todo lo que tiene que ver con la institucionalidad de fomento productivo y de innovación. Se están creando muchos centros, pero que muchas veces son esfuerzos aislados que no confluyen, que no convergen a determinadas áreas de la innovación o a determinados sectores geográficos. Y eso también hay que estudiarlo. Gracias. Y creemos que en términos de la institucionalidad de fomento productivo también hay que hacer algunos cambios, hay que simplificarla, hay que alivianarla, hay que hacerla más rápida en su respuesta a las necesidades de lo que pasa en la economía, con menos trabas, con menos compartimentos estancos. Y en ese sentido creo que esa mirada integradora y articuladora es fundamental para desarrollar el país. Por último, Sí. una última cosita que me quedaba en el tintero respecto a si es factible este desarrollo integral, tiene que ver con la incorporación de la mujer al trabajo. Tenemos una brecha de incorporación y una brecha salarial alta. Los últimos informes de la Comisión de Productividad, si ustedes lo leen, es fuerte en esa perspectiva. Ahí los cálculos son que nosotros podríamos aumentar el crecimiento del país en una proporción importante con la incorporación mayor de la mujer a la fuerza de trabajo. Y eso requiere nuevamente un vínculo con el tema educacional, requiere nuevamente pensar en los espacios de salas cunas, los espacios de cuidado de adulto mayor. Entonces, la política pública debe ser articulada y debe ser pensada en términos de visiones compartidas más globales. Ok, muchas gracias. Señor Grau, tiene la posibilidad en un minuto de replicar lo que quiera. Un minuto, dispone cada uno de ustedes lo más sintético posible. Hay una interpelación también política por ahí, ¿no? Sí, de eso Bien. me voy a hacer cargo. A Ok. ver, muy rápido. Bueno, el Partido Socialista en Chile, ¿no es cierto?, estaba en los 60 y los 70 discutiendo de si hacer una revolución armada, hacer el socialismo en democracia o no. Ese era el debate en la izquierda, ¿no es cierto?, que es parte de nueva mayoría. La democracia cristiana estaba discutiendo si hacer una alternativa distinta al capitalismo y estaba empujando el tema de las cooperativas, por ejemplo. Siempre hemos sido distintos al capitalismo. Más o menos, nomás, más o menos. Ni tan cristiano ni tan anticapitalista, diría yo. A mí, yo no puedo creer que después de eso, las cosas pueden cambiar mucho, ¿cierto? Pero no puede ser que después de eso, la gente de nueva mayoría, cuando viene un programa del Frente Amplio, que en su 95%, con esto capaz que pierda el carnet de izquierda en algunos lugares, pero con el 95% de nuestro programa es totalmente socialdemócrata, ¿ya? Básicamente hacer lo que existe en el grueso de los países de Europa, nos digan que esas cosas no son posibles. O sea, ¿cómo en 40 años uno puede pasar de estar discutiendo si esta cosa es de los tunazos y después empezar a decir que nosotros queremos hacer cosas que pasan en Canadá y que nos digan que son imposibles porque se va a enojar el 1%? ¿Ya? Mira, yo creo que la respuesta es bien simple en eso. Yo creo que lo importante en las disputas políticas es decir lo que uno cree, ¿cierto? Nosotros creemos en este programa, queremos empujarlo. Después en democracia uno puede perder. Primero podemos perder la elección, ¿no es cierto? Y ya nos puede ganar en primera vuelta, ¿ya? Y segundo, aún ganando la elección, podemos perder, ¿no es cierto? Podemos tratar de juntar mayoría y no lograr hacer los cambios. Pero para que exista una mínima probabilidad de que existan esos cambios, nosotros necesitamos que la gente diga las ideas. Si no existiera el Frente Amplio, a pesar de que se moviliza o vota 1 millón de personas contra la AFP, no habría ninguna coalición diciendo que se tienen que acabar la AFP. Si no existiera el Frente Amplio,
No habría ninguna coalición diciendo que hay que hacer un sistema distinto de salud. Esto es un riesgo, el 1% se nos puede enojar, bueno, pero así es la democracia. Y uno lo que tiene que hacer es juntar fuerza y movilización política para tener suficiente fuerza, ¿no es cierto?, para oponerse a ese 1% en el ámbito democrático. Y eso es lo que nosotros estamos construyendo, tratando de construir. Pero si uno en el debate, en los programas, se frena y se pregunta inmediatamente qué es lo que te va a permitir el otro, básicamente la probabilidad de hacer una transformación es cero. Ok, gracias. Señor Rosales. A mí no me inquieta que el 1% más rico se enoje. A mí lo que me inquieta es el resultado de esa economía política, porque cuando el 1% se enoja, tiende a sacar las castañas con las manos de los sectores medios. Entonces, gracias al duopolio que existe en los medios de comunicación, Mercurio, La Tercera, que rige, ¿no es cierto?, a las radios, que rige a los canales de comunicación, porque los periodistas ustedes ven los noticiarios, los periodistas se dedican a copiar lo que dice la segunda y a partir de ahí pasan los títulos abajo en las noticias. Lo tomo como un cumplido. Claro. ¿De dónde eres? No, yo ejerzo como consultor. Ya. De hecho, Okay. Investigo la concentración de medios. Me parece, ese es un tema que tenemos en nuestro programa, desconcentrar los medios, sin ninguna duda, y generar muchos medios regionales y darle mucho apoyo financiero, apoyo tecnológico, para que la digitalización también se exprese democráticamente en la difusión de las ideas. Pero lo que iba es lo siguiente, cuando este 1% quiere dar batallas duras, no las da directamente, o las da a través de las Fuerzas Armadas. No estoy anunciando un golpe militar, estoy haciendo historia nada más. Y moviliza a los sectores medios. Entonces, por ejemplo, uno de los errores grandes de este gobierno fue no difundir adecuadamente la reforma educacional. Porque lo que consiguió fue que los sectores medios, que iban a ser favorecidos por esta reforma, salieran incluso a las calles a protestar por esta reforma, porque compraron el discurso de la derecha. Entonces, mi llamado es lo siguiente: el poder se encuentra distribuido en la sociedad. El poder está en los bancos, el poder está en la AFP, el poder está en el Mercurio, en los canales de televisión, en la universidad, en la iglesia, etcétera, etcétera. No está solo en La Moneda, no está solo en Valparaíso. Los partidos mucho menos. Por lo tanto, cuando uno hace un conjunto de propuestas, tiene que hacerlas pensando en cómo construye gobernabilidad y cómo construye mayoría que permita que esas reformas vayan avanzando. Porque el gran negocio sería ganar la elección con un programa muy atractivo que va al fondo de las deficiencias estructurales de este país, y luego el resultado sea un fracaso político que nos signifique de nuevo un gran retroceso político, económico y social. Y culmino con lo siguiente: ¿qué pasó después del Mayo francés? Ganó De Gaulle. Bien, muchas gracias. Muchos años después. Bien, su minuto de réplica, señora Correa. Bueno, en esta misma línea, yo creo que se han dado pasos fundamentales en este gobierno. Creo que realmente partimos con una vara alta en términos de educación, también de reforma laboral y también de reforma tributaria. Y creo que los efectos van a irse percibiendo en los próximos años, pero la expectativa es positiva, lo que significa la posibilidad de la no exclusión en una educación básica es un cambio profundo en el sistema de la sociedad, no es profundo solo en el sistema educacional. Y significa que ya los niños no van a estar segregados desde el kinder, desde el jardín infantil. Y eso significa ser un país distinto. Y yo creo que la continuidad de ese esfuerzo es fundamental. Y ya hemos escuchado a Piñera antes de ayer diciendo que va a poner los liceos de excelencia. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿La calidad de la educación va a ser para unos buena y para otros mala? ¿Y los liceos de excelencia van a existir por su conducto y vamos a tener los otros liceos no de excelencia y de mala calidad? O sea, yo creo que eso es fundamental. Tenemos que
consolidar lo que se ha hecho hoy día y en qué momento estamos en el país hoy día. Y la posibilidad de continuación en esta perspectiva de mayor igualdad, de mayor participación, de conductos regulares de participación, de mayor descentralización. Tenemos una deuda pendiente con la descentralización, tenemos una deuda que nos afecta al desarrollo. Necesitamos que las regiones tengan voz, planifiquen su desarrollo, se articulen internamente en cada región con todos los distintos sectores, y eso también son desafíos hacia adelante. Yo creo que construir país, estamos en un punto de inflexión hoy día para construir país, y tenemos que avanzar en la línea de lo que hemos conseguido hasta ahora, con mayor consolidación y con mayor acuerdo. Comparto el tema del acuerdo también. Y comparto el tema, de alguna manera, de que hay que ir teniendo algunas, ¿cómo se podría decir? Algunos puntos de profundización, sin duda. Pero tenemos que hacernos cargo de lo que hemos logrado hasta ahora, no lo estamos viendo, lo que significan los cambios que tenemos hoy día. Y creo que en eso hemos sido muy ciegos. Eso. Ok, muchas gracias. Vamos a ver la ronda de preguntas del público. Vamos a partir con el señor Rosales también, que nos tiene que dejar en unos minutos. ¿Ya? ¿Cuánta gente se va a quedar? Sí, claro, es una buena pregunta. A que escuchen toda esta pregunta. Como me pagan con su arancel, me tengo que dar yo, pero Tú tienes un interés todavía que tienes que pagar. A ver, vamos a partir entonces con una pregunta general. Ante una supuesta segunda vuelta, ¿ya?, ¿qué estarían dispuestos a transar? ¿O qué proyectos adoptarían de los otros candidatos para acá formar una coalición o un pacto de izquierda, centro-izquierda, digamos, con el fin de ganarle a la derecha, centro-derecha? Partamos por el señor Rosales, que nos tiene que dejar. Bueno, obviamente esa respuesta es tributaria de quienes pasan a la segunda vuelta. Yo diría ahí, en primer lugar, examinando programa de Carolina Goich, ahí la dificultad es marginal, en temas de PYME, en temas de descentralización, en temas de educación. La afinidad es extraordinariamente importante y por lo tanto creo que ubicar 10, 15 puntos sustantivos de convergencia no debiera ser particularmente complejo. Ahora, aquí, igual que en el tango, se necesitan dos. Si supongo que es Alejandro Guillé quien pasa, tendría que conocer cuál es la disposición primero del Frente Amplio, que hasta ahora no ha expresado, digamos, de manera muy precisa cuál es su postura. Algunos dicen hay que plebiscitarlo, no sé cuál será la postura. Pero imagino que más allá de eso, yo creo que lo realmente importante es que lo que yo llamo el gran pueblo de la centroizquierda, que no tiene que ver necesariamente con las candidaturas, porque obviamente todos nosotros lo sabemos, los partidos, los líderes políticos hoy día concitan una muy baja adhesión respecto a lo que era hace 20, 30 años. Por lo tanto, quien crea que hacer los acuerdos en una notaría, ¿no es cierto?, con un timbre con los partidos, ya tiene asegurados los votos, está muy equivocado. Lo importante es que seamos capaces, con un conjunto de acuerdos, insisto, más allá del número, lo que importa es que sean sustantivos,
en términos de cómo avanzamos en derechos sociales, en salud, en educación, en previsión, y cómo también colocamos en el centro de la agenda la descentralización y la diversificación productiva exportadora. Temas todos respecto a los cuales la derecha plantea un gigantesco no. Por tanto, esos, en mi opinión, deberían ser los ejes fundamentales, y ahí luego habrá que ver qué es lo que efectivamente se puede concordar. Cuando uno hace ese tipo de acuerdos, obviamente tiene que entender que no hay condiciones para que nadie imponga el 100% al resto. Uno tiene que ver qué es lo que es prioritario para uno. Uno puede graduar los compromisos en el tiempo, no es necesario que todos sean el día de mañana, y por lo tanto, si es que prima esa voluntad de construir una gobernabilidad para seguir avanzando en términos de combate a la desigualdad, yo confío en que la prudencia y esa visión histórica debiera primar. Bien, muchas gracias. Despido entonces al señor Osvaldo Rosales. Me disculpo, pero tenía los compromisos. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos con la respuesta del señor Grau. A ver, 3 cosas. Primero, el voto en primera vuelta. Esto creo que es muy, muy importante. Yo creo que no es, ustedes mirarán los datos y no es una... yo no los puedo engañar diciendo acá que nosotros tenemos la primera probabilidad de pasar a segunda vuelta. Creo que por primera vez, por lo menos en los movimientos que yo he estado, tenemos una probabilidad. ¿Ya? Hay una probabilidad razonable, ¿ya? Y que depende básicamente de cuánta gente va a votar. ¿Ya? Yo creo que si se moviliza harta gente joven, nosotros tenemos una buena probabilidad de pasar a segunda vuelta. ¿Ya? Pero en las encuestas quedamos un poco, nosotros estamos un poco más abajo. ¿Ya? Ahora, mi invitación para eso es votar por lo que ustedes creen, votar sin miedo. Escribí esto hace poco en una columna a propósito de las declaraciones del presidente de la Bolsa, que dijo que si no ganaba Piñera iba a haber un colapso en la Bolsa. El momento en el que más bajó la Bolsa en la historia de Chile, por lo menos lo que se tiene registrado, es el 6 de octubre de 1988, es decir, un día después del triunfo del no. Imagínense si la gente en ese momento hubiera internalizado el costo económico, el no eventualmente, que se pensaba en ese minuto iba a tener, ¿no es cierto? Y dijera, pucha, de repente dejemos a Pinocho mejor 8 años más, ¿cierto? Porque puta, si baja la bolsa 16%, yo creo que no hay que hacer las cosas así en democracia. Uno tiene que votar por lo que cree. Y después, la gente que tiene vocación democrática, como tenemos en el Frente Amplio, bueno, a veces se gana, a veces se pierde, ¿cierto? Y uno trata de empujar las cosas, pero lo que se necesita es que vote gente sin miedo. Si eso sucede y mucha gente joven se suma, yo creo que tiene una probabilidad razonable de pasar a segunda vuelta. Ahora, el tema de qué hacer en segunda vuelta en caso que Beatriz Sánchez no pase a segunda vuelta. Bueno, primero, una confesión. Yo nunca he votado en primera vuelta por gobiernos por los ganadores, de hecho, es más dramático, es más penoso el tema. Voté, bueno, el 2000 no voté porque era muy chico, voté en la primera elección fue el 2005, voté por Hirsch y después en segunda vuelta por Bachelet, después estaba fuera del país, así que no pude votar en las elecciones que siguieron. Pero yo, para mí, que voté con relativa convicción en segunda vuelta por Bachelet, no porque pensaba que iba a ser una persona que iba a apoyar su gobierno, sino porque pensaba que realmente la alternativa era mucho, mucho peor. Yo, por lo menos, lo voy a decir con toda honestidad, terminé muy emputecido con ese gobierno. Yo fui presidente de la Federación de Estudiantes en el 2006, hicimos una serie de cosas que apostamos por cambio en la educación secundaria. Participé en un consejo asesor de educación por mucho tiempo, 6 meses, y después todo eso terminó en ese acuerdo con las manos arriba, ¿no es cierto?, de Bachelet, con toda la gente de derecha celebrando una porquería de acuerdo en educación. Que después todo el mundo se olvidó, sigue habiendo movilizaciones y no hubo ningún cambio sustantivo y levantaban las manos como si estuvieran descubriendo la pólvora. Yo creo que no es aceptable que la concertación, la nueva mayoría, o sea, como sea que se llame, cada vez que hay una segunda vuelta nos digan que nosotros vamos a ser los culpables de si pasan o no pasan, o si ganan o no ganan, y una vez que ganan, después hacen cualquier cosa y dicen que lo único que hay que hacer es hacer acuerdos con la derecha.
Y creo que si ustedes lo plantean esto, aquí me voy a pasar a la teoría, como teoría de juegos, como una cosa dinámica, ¿no es cierto? No puede ser que el apoyar a alguien en segunda vuelta sea básicamente un cheque en blanco, ¿cierto? Uno tiene que poner contenido sobre la mesa, ¿cierto? Y nosotros tenemos un programa súper claro. Si por alguna razón que yo honestamente lo dudo, nos gana Guillet, que eso tiene una cierta probabilidad, ¿no es cierto? Y toma la parte sustantiva de nuestras demandas, ¿cierto? Los cambios en AFP, los cambios en ISAPRE, en fin, todas esas cosas, nuestra reforma tributaria. Yo creo que eso es algo que obviamente uno tiene que discutir. Pero si el chantaje es la derecha a nosotros, yo creo, más allá de lo que yo piense, más allá incluso de lo que Beatriz piense, ¿cierto? Que es nuestra líder, más allá de eso, yo creo que nadie de ese mundo va a votar en segunda vuelta, ¿ya? Y por último, lo que sí yo creo es que, y eso soy un convencido y creo que la mayoría del Frente Amplio lo piensa así, es que esta es una cosa que nosotros tenemos que votar, tal como decidimos las diferencias en nuestro programa, tal como hemos decidido distintas cosas. Yo creo que en caso que nosotros no pasemos a segunda vuelta, lo razonable es votarlo, ¿eh? Ahora, pero le insisto en el primer punto, acá lo más importante, tal vez esto puede ser que tengamos distintos niveles de perspectiva histórica, pero en Chile, por primera vez en 27 años, existe la posibilidad de que una coalición impugne el orden que ha existido entre los dos grupos más importantes. El problema, cuando uno ve que no ha mejorado la desigualdad, el problema de productividad, el problema de concentración en poder en Chile, no se explica por los 4 años de Piñera, se explica por los 27 años de Piñera y la concertación. Y es importante que exista una coalición que pueda impugnar ese orden, que pueda dar vuelta al tablero, que pueda generar un reordenamiento de la política. Y para eso lo fundamental es la votación de los jóvenes en primera vuelta. Ese es el punto fundamental. Entonces yo los invito a votar sin miedo, tal como votó la gente en 1988. Bien, muchas gracias. Estamos viendo entonces la disposición a transar en el caso de no llegar a una segunda vuelta. En el caso de la candidatura de Carolina Goich, ¿qué es lo que se podría transar que aportar en este caso? Yo creo que eso hay que verlo después de las elecciones, como lo ha dicho nuestra candidata. Lo que sí puedo decir es que yo creo que no somos dueños de los votos de la gente y efectivamente lo que podamos decir que vamos a hacer va a ser lo que va a motivar. Y en eso van a haber énfasis. Yo espero que Carolina de candidata tenga el respaldo de la gran mayoría del país en una perspectiva de cambio, de continuación de los cambios, porque no quiero decir que va a ser el cambio absoluto, porque venimos cambiando, venimos en una trayectoria de cambio y yo creo que la intervención de Nicolás respecto al gobierno de la presidenta Bachelet anterior, hubo algunas desilusiones, yo creo que en algunos elementos hubo algunos problemas. Creo que este gobierno avanzó en esos cambios que propuso y estamos avanzando, por lo tanto, no quiero plantearme como un cambio de escenario absoluto. En esa perspectiva, yo espero que entonces nuestra candidata tenga todo el respaldo y habrá que hacer igual conversación seguramente en términos de énfasis. Siempre la democracia significa conversación y significa articulación de sectores. Pienso que es bueno que haya diferentes posturas también y pienso que es bueno, lo que sí pienso que es bueno es que se vote. Y ese es un llamado intensivo. Hay que ir a votar, hay que hacerse responsable del país. Yo creo que el hecho de que el voto sea voluntario nos ha deteriorado como país y ha deteriorado nuestra democracia. Hay que sentirse responsable, participar, actuar, construir. Conozco diferentes posturas dentro del Frente Amplio, creo que se está trabajando seriamente en varios casos, lo mismo en la nueva mayoría, en general se está trabajando bien. Creo que tenemos perspectiva de país, pero para eso hay que comprometerse y cada uno y cada una tiene que levantarse y votar. Y yo creo que eso es lo más importante. Y para la segunda vuelta
votar convencido en base a las propuestas que aparezcan de la candidata y del candidato, optar por la que corresponde. Bien, muchas gracias. A ver, hay otras preguntas, por razones de tiempo las voy a sintetizar un poco. Una, ustedes ya algo lo habían tocado, pero refiere también al bajo nivel que tiene la sindicalización en Chile, referido a las estadísticas de la OSD. ¿Y qué es lo que ustedes creen se podría hacer desde sus respectivos comandos de campaña en propuestas, en caso de llegar a ser electos? Y también hay unas preguntas específicas en el caso para el señor Grau referido al Frente Amplio. Por un lado, tienen que ver, y se las dejo planteadas a los dos también, porque creo que podría ser interesante la opinión de ambos en estas aristas. En el plano estratégico se dice, desde las políticas económicas, ¿cómo lidiar, dice acá, con el sector privado para la generación de cambios estructurales? ¿Ya? O sea, ¿se puede hacer cambios estructurales en estas condiciones que está el país, el Estado resiste? ¿O más bien se plantean reformas solamente de corte modernizador más que transformador? Y por otro lado, hay una pregunta que denota también una profunda molestia con el Frente Amplio que refiere a ¿qué se cree el Frente Amplio? En este caso, de decirle a un segmento de la población cuánto ganar y cómo gastar su dinero. ¿Es posible o es factible? ¿Estamos en condiciones, digamos, de enfrentar una sociedad, por un lado, con bajos niveles de sindicalización que se pueda mejorar? Por otro, que en este plano vemos también que hay un debate en torno a los cambios estructurales y también en términos de la sensibilidad que genera cuando se refiere a limitar, en cierto sentido, la disposición libre de la población de cómo y en qué invertir su dinero. Entonces, aquí cerramos. Y ustedes tienen acá, expláyense en este minuto, no hay necesidad de establecer un cronómetro para no cortar las ideas, ¿ya? Pero si quieren, tienen 3 minutos como base y con una cierta disposición de flexibilidad. A ver, voy por cada una de las preguntas. La primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué hacer con la baja fracción de trabajadores y trabajadoras que negocia colectivamente? Como comenté, aquí hay dos fenómenos que hay que atacarlos de manera distinta. El primero es que la negociación colectiva en Chile está sumamente reglada y en contra de los trabajadores. Solo por darle un ejemplo, uno solo se puede ir a huelga si fracasa el proceso de negociación colectiva. El proceso de negociación colectiva es, dependiendo del contrato que uno tenga, entre 2 y 4 años. Eso hace que la noción de huelga más política, de darle más cintura a un sindicato, es bien pequeño, y además existen restricciones a la huelga efectiva, existen temas de reemplazo, el tema de servicios mínimos que tiene la actual ley. Entonces, lo primero es mejorar esa legislación laboral, eso está en nuestro programa, darle más poder y más cintura a la y los trabajadores en esa negociación. Ahora, eso tiene un rol limitado. ¿Y por qué tiene un rol limitado? Porque la cantidad de trabajadores que están sindicatos es relativamente pequeña. Y solo para darles un poco de perspectiva, incluso en los 70, comienzo de los 70, ¿no es cierto?, en la Unidad Popular, que es el momento donde en Chile hubo mayor tasa de sindicalización, no llegó al 40% de la economía. Y eso no está dado porque en ese momento no hubiera ganas de hacer su sindicato. Uno ve no sé si han visto la batalla de Chile, que yo no he visto, no me puedo imaginar gente más ideologizada en el fondo. O sea, digamos, las ganas estaban, ¿no? Pero el problema es que estructuralmente la economía chilena tiene empresas relativamente pequeñas. Y hay muchas empresas que no van a dar la cantidad de trabajadores y trabajadoras como para hacer un sindicato. Por eso que es tan importante la negociación interempresa. La negociación interempresa es lo que permite que en un esquema productivo como el chileno, el grueso de las y los trabajadores negocie colectivamente. Entonces hay que hacer esas dos cosas, ¿eh? Y nuestro programa contempla ambas, ¿okay? Ahora, respecto al tema del poder, que está implícito en esa pregunta y estaba también en los comentarios de Osvaldo. Para ser muy esquemático, yo creo que una organización que está tratando de transformar una sociedad
tiene, a la hora de enfrentar el problema de la distribución del poder, tiene dos elementos que hay que abordar simultáneamente. El primero es que la distribución del poder del momento, sin duda alguna, es una restricción política, ¿cierto? El hecho de que el 1% concentre el 30% del ingreso y mucho más de la inversión, ¿no es cierto? En algunos, eso, o sea, de la riqueza, perdón, eso hace que ellos tengan un poder de veto en cierta dimensión de muchas de nuestras reformas. Entonces, esa restricción, ¿cómo se enfrenta ahora? Se enfrenta, entre otras cosas, densificando nuestra democracia, ¿no es cierto? Con mucha participación de los movimientos sociales, con movilizaciones, con gente más activa, de manera tal que ese 1% entienda que se necesita un nuevo contrato social en Chile donde ellos tengan que ceder un poco del poder que tienen, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es enfrentar ese poder con otro poder, ¿no es cierto? Un poder democrático, de masa, ¿no es cierto?, de mayor densidad. Pero tan importante como eso es incorporar a las políticas públicas una agenda de largo plazo que vaya distribuyendo el poder. Esto que suena muy general, déjenme aterrizarlo con un ejemplo muy concreto, para que no crean que esto es una cuestión tan difícil de hacer. Y del plano educacional, plano en el que lo conozco mejor porque he investigado en ese tema. Una de las grandes transformaciones que hubo en Chile desde el 90 en adelante fue la expansión tremenda que hubo de los colegios particulares subvencionados. Estos colegios particulares subvencionados construyeron infraestructura, hicieron una serie de cosas, pero básicamente con el financiamiento de las familias, el financiamiento del Estado. Como no hubo una perspectiva de poder, de la importancia de la distribución del poder en ese diseño de las políticas públicas, nadie se preocupó a comienzos de los 90 de que si iba creciendo la matrícula del sector particular subvencionado y la propiedad de esos colegios era del sector privado, básicamente lo que pasaba es que la política educacional iba a estar acotada a lo que ese sector permitiera o no permitiera. Entonces, en el gobierno actual de Bachelet se trata de hacer una transformación, ¿cierto? Una transformación que en muchos de sus ámbitos yo considero bastante razonable. ¿Y qué es lo que pasó? Dueños y dueñas de ese colegio dijeron, bueno, si usted nos cambia la regla del juego, entonces yo cierro el colegio. Y eso hizo en la práctica que, como tenían este poder, pudieron alinear los intereses de los apoderados, a pesar de que las reformas eran en general a favor de los apoderados. Y entonces se generó una situación que por una mala distribución de poder, el gobierno tuvo que cambiar distintos aspectos de la reforma, ¿no es cierto? Porque tenía una capacidad de veto el hecho de que tenían una gran matrícula del sector particular subvencionado y eran dueños de los colegios, de la infraestructura. Hubiera bastado, en 1994, 1993, que aunque les dieran subvención, la infraestructura de esos colegios quedara para el Estado y, por ejemplo, fueran concesiones que duraran 5 o 10 años, como sucede en la mayoría de los países con alta participación del sector privado. Entonces, una política bien parecida, no es tan distinta, ¿no es cierto? Es la misma subvención, no es que sacaba la educación privada, sino que tenía la perspectiva de no darles el poder al sector privado de poder bloquearte las políticas públicas y entonces pensar qué pasa si nosotros en 15 años más llega un gobierno que quiere hacer un cambio de política educacional. ¿Cómo distribuimos el poder de manera tal no existe el sector privado con capacidad de bloqueo? Entonces, lo que ilustro con esto es que tener una perspectiva de que en el largo plazo podamos ir distribuyendo de mejor manera el poder es algo que se puede hacer hoy día, de forma cotidiana. Es, por ejemplo, tener mucho gasto en innovación y que ese gasto en innovación en nuevas empresas se lo demos a mujeres que están subrepresentadas en el mundo empresarial, lo demos más en regiones y que no lo tomen las personas de los 10 colegios de élite en Chile que son los gerentes de todas las empresas. O sea, en Chile, las que mandan las empresas son personas no indígenas, hombres y de 10 colegios. Eso hay que revertirlo. Ese es un problema serio de distribución. Bien. Y que la política pública, termino con esto, la política pública puede hacer grandes cambios porque tiene una gran capacidad de inversión. Ahora, déjame 30 segundos para terminar una idea. Bueno. Cuando hay una mala distribución del poder... que eres endeudado hasta la... Sí, estoy muy endeudado en esto. Cuando hay una mala distribución del poder, lo que pasa en la práctica es que eso limita nuestra democracia. Cuando uno dice quiero subir los impuestos y hay un 1% que entonces te dice yo saco mi inversión a otro país y entonces tú no puedes subir los impuestos o tienes que subirlos menos de los que los querrías subir, básicamente lo que sucede es que cumple la promesa básica de la democracia. La promesa básica de la democracia es que todas y todos vamos a tener la misma capacidad de incidir en la vida colectiva. Por lo tanto, democratizar la economía es una agenda central para mejorar nuestra democracia. Y así como hace 100 años era una locura para personas que existiera una persona, un voto, o hace 50 años que las mujeres tuvieran derecho a voto,
también yo soy un convencido y soy un optimista que en 50 años más, en 100 años más, la gente va a decir, bueno, ¿y por qué en las empresas no decidíamos entre todos? Sí, es una parte tan importante de la vida. Y así lo que va a ir pasando es que se van a ir democratizando distintos ámbitos de la vida. Las cosas que hoy día parecen como absurdas, las cosas que hoy día parecen como imposibles, poco a poco van a ir cambiando y se va a ir cumpliendo la promesa básica de la democracia, ¿no es cierto? Que, insisto, es que todos y todas tengamos la misma capacidad de incidir en la vida colectiva. Eso es difícil de conseguir y requiere cambios profundos también en la forma en la que se economía. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en el fondo ya estamos llegando un poco al final, así que, señora Correa, usted tiene el derecho a la palabra para redondear también. Estamos tratando el tema justamente que se preguntaba de la posibilidad de una sindicalización más fuerte, se hablaba acá de negociación interempresa, también un poco del campo del poder, la percepción que hay respecto de si se puede o no disponer de cómo la gente finalmente toda pueda gastar o ver qué hacer con su dinero, incluyendo el 1% más rico. A ver, sobre el último punto, yo creo que uno límite que es participar en un país, por lo tanto no es individual, no vive solo por la vida porque el país es su contexto, el país le entrega bienes y por lo tanto uno tiene un compromiso con el país. Uno no puede decir por qué no puedo gastar lo que quiero y como quiero. Creo que hay un tema ya casi de humanidad. Y creo que ahí hay que hacerse cargo. No es posible que un 1% de la población tenga el 30% de los ingresos del país, que es producido donde todos participamos y donde ese ingreso se recoge con el esfuerzo de mucha otra gente. Cuando uno ve la escala de salario, de ingresos en una empresa, es impresionante la diferencia entre los gerentes y las personas que trabajan y la mayor cantidad de las personas que trabajan. Hagan ese análisis en algunas empresas. No tiene nada que ver con lo que pasa en los países, o por algo, o sea, cuando uno empieza a pensar, ¿por qué no somos desarrollados? Bueno, eso también pasa. Hay una divergencia en los salarios salvajes. Sobre sindicalización, yo creo que las personas, los seres humanos, participamos en la medida que vemos que eso sirve de algo. El tema de los sindicatos, y yo creo que la reforma laboral contribuye a eso, se van a fortalecer en la medida que se hagan más fuertes, van a tener más personas en la medida que vayan logrando voz en las empresas y vayan logrando un sentido en cada una de las empresas, y también comparto la negociación por rama, nosotros estamos propiciándolo también. El tema dentro de la reforma actual, el hecho de tener que ver cuáles son los servicios mínimos ha permitido conversar y ha permitido que los sindicatos se movilicen. Yo creo que hay que ir avanzando en eso, que hay que lograr. Por supuesto que vamos a tener mejores condiciones empresariales en la medida en que los sindicatos sean más fuertes. Hay que formarse como sindicato, hay que mejorar las capacidades de negociación y todo eso con una distribución del poder también en el interior de la empresa. Creo que como sociedad requerimos distribuir poder, estoy totalmente de acuerdo con Nicolás, las formas pueden ser diferentes o cambiar en algunos casos o en otros compartirlo. La distribución del poder se ve, o sea, soy mujer, sé lo que significa la distribución del poder en este país. Y lo mismo pasa con los jóvenes y lo mismo pasa con muchos sectores que somos permanentemente marginados. Y en términos muy sutiles y muy invisibles de alguna manera. Creo que tenemos una cantidad de elementos que construir como país mucho y lo bueno que tiene es que ustedes tienen un desafío enorme. Tienen que hacer Chile y tienen que hacerlo mucho mejor que lo que hasta ahora lo hemos logrado hacer. Y ahora quizás hay más líneas, más claridades sobre dónde podemos ir y qué es lo que podemos lograr. Entonces, invitarlos a eso, invitar a eso, muchas veces nos sentimos no nombradas, invitarlas a que se informen, a que voten, a que participen y a que construyan economía, como decía Osvaldo, que también yo fui alumna de esta facultad, construyan una economía al servicio del hombre y de la mujer, que eso es nuestro rol.
Creo que la Facultad de Economía tiene ese sino y ustedes tienen una responsabilidad con eso también. Así que gracias por la invitación. Bien, muchas gracias. Queremos darle las gracias entonces a las candidaturas de Alejandro Guillé, de Carolina Goich, de Beatriz Sánchez y dejarlos invitados para una próxima ocasión. Ojalá pudiese ser posible contar con ustedes quizá a contar del 20 de noviembre a un próximo debate. Muchas gracias.